Venga, pues vamos con el último vídeo del temario de filosofía. Hoy le toca a José Ortega y Gasset y vamos a dividir su filosofía en bloques y vamos a ir viéndolos poco a poco. Bien, el primer bloque sería el de la superación del problema de la subjetividad y el de la vida como realidad radical. Vale, antes que nada vamos a ver esta línea del tiempo con las corrientes filosóficas que se han ido dando en la historia de la filosofía, siendo la primera el realismo, del siglo VI antes de Cristo, con los filósofos clásicos antiguos, que pueden ser Tales de Mileto, Platón, hasta el siglo XVII con Descartes. Bien, ¿en qué consiste el realismo? El realismo dice que lo verdadero, que lo importante son las cosas y que nosotros somos meros espectadores. Bien, eso podemos verlo reflejado en la filosofía de Platón, que él nos decía que existía un mundo inteligible en el que existían las ideas, en el que existían las cosas en sí, y ese mundo le daba igual el mundo real. Total, entonces le dábamos igual nosotros. Esas cosas van a seguir estando ahí, pase lo que pase en el mundo real. Las cosas van a seguir siendo eternas, van a seguir siendo inmortales, no van a cambiar absolutamente nada, da igual quien las contemple, da igual el sujeto. El sujeto es simplemente un espectador. Y después, en el siglo XVII, llegó René Descartes, que decía que ahora lo importante éramos nosotros, el sujeto, y que las cosas son las que se nos dan a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, el sujeto, de lo único que sabemos, de lo único que tenemos certeza es que de nosotros existimos como cosa pensante. Solo sabemos que nosotros existimos como res cogitans, como sustancia pensante, y nosotros dudamos de todo el universo, porque puede ser falso, por lo que vimos del argumento del genio maligno, el argumento del sueño, de los sentidos, dudamos de todas las cosas. Nosotros únicamente tenemos certeza, tenemos seguridad de que existimos nosotros. Y es entonces como se da el problema de la subjetividad que vemos aquí. El problema de la subjetividad es cómo el sujeto conoce al mundo, porque claro, cosas y sujeto, cosas y personas siempre han estado separados. Así que el problema de la subjetividad es cómo el sujeto llega al mundo, llega a las cosas. ¿Y qué nos diría Ortega? Ortega nos diría que esta es una separación errónea. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte del mundo. Sujeto y mundo somos uno. Sujeto y mundo, sujeto y objeto, estamos en el mismo sitio. ¿Y ese sitio cuál es? Ese sitio es la vida. En la vida estamos nosotros y está el mundo. Todo se da en la vida. Así que, así como Ortega llega a la base indubitable que decía Descartes, que era el cogito ergo sum, el pienso luego existo, como cosa pensante, dice que es la vida, porque la vida es lo más radical que tenemos, es lo más fundamental, es la base más fundamental. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos da, lo primero que vivimos, lo primero que tenemos es nuestra vida, lo primero que tenemos es nuestro nacimiento. Así que es encima de todo ello, de nuestra vida, que se edifica todo. Se edifica el pensamiento, se edifica absolutamente todo, el mundo, el sujeto, todo se da encima de la vida. La vida es lo primero que se nos da y es entonces como es la realidad radical, la base fundamental. Bien, una vez claro esto, después pasamos a este otro punto, que es que, como sabemos, Descartes decía: pienso, luego existo. Pienso, entonces existo como cosa que piensa, como res cogitans. Nosotros somos cosas que piensan, somos sustancias pensantes. ¿Y qué diría Ortega? Que no, que nosotros somos res dramáticas, cosas dramáticas. Nosotros nos movemos, pensamos, sí, pero aparte de pensar, también nos movemos, construimos, destruimos, viajamos. Nosotros no solo nos dedicamos al pensamiento, como nos diría Descartes, que somos cosas que piensan. Nosotros, esto no lo dijo literalmente Ortega, pero es para que veamos el paralelismo, la comparación. Em, Ortega nos diría: existo, luego pienso. Es existiendo que me doy cuenta de que pienso. No al revés, no es que yo pienso y me doy cuenta de que existo. En esta frase de Descartes, Descartes nos está diciendo que el pensar es un hecho más fundamental, es un hecho más radical que el existir, porque es pensando que me doy cuenta de que existo. Pues no, Ortega nos diría, porque repito, eso no es algo que dijo Ortega, Ortega nos diría que el pensar es simplemente una parte del existir. Nosotros no vivimos solo para pensar, como nos diría Descartes. El pensar es simplemente una parte de nuestra existencia.
Nosotros somos red dramática. Nosotros hacemos muchas más cosas aparte de pensar. Nosotros vivimos, porque la filosofía de Ortega es la filosofía de la vida. Es la filosofía que le da toda la importancia a la vida. Ya hemos visto que coloca la vida como realidad y realidad radical, como base indubitable, como la base fundamental de todo. Bien, entonces llegamos al segundo punto, al segundo bloque, que es el del perspectivismo, que es su posición respecto al conocimiento. Vale. A lo largo de toda la historia de la filosofía siempre ha habido el debate entre relativistas y racionalistas. Como relativistas ponemos de ejemplo a Nietzsche y de racionalista podemos ver a Platón o podemos ver también a Descartes. Bien, ¿qué nos dice cada uno? Los relativistas rechazan la razón. Los relativistas rechazan la razón porque nos dicen que todo punto de vista es único, todo es relativo, todos son opiniones, no existe una verdad absoluta e incambiante. Así que los relativistas lo que hacen es abrazar la vida, porque dicen que la vida es única y es particular de cada uno y que cada uno va a pensar una cosa dependiendo de su vida, y también abraza el cambio, porque los relativistas se dan cuenta de que no existe tal verdad, no existe una verdad que resista todo el cambio, una verdad que sea eterna, que dure, gire todo lo que gire el mundo, que dure. Porque si nosotros pensamos, ¿es igual la manera en la que pensamos hoy que la que pensaba en 1700? No, las cosas han ido cambiando. Lo que era verdad en aquel entonces ya ha sufrido muchísimas variaciones. No existe tal verdad que resista todo cambio. Bien, por otro lado, ¿qué nos dirían los racionalistas? Los racionalistas nos dicen que sí existe la verdad, que sí existe una verdad inmortal, una verdad a la que se puede acceder mediante la razón, que va a resistir todo cambio, que es eterna, que es inmortal. ¿Cuál es el problema? Que se dejan por el camino la vida y el cambio. Dicen que el cambio no existe, rechazan el cambio. ¿Por qué? Porque dicen que su verdad absoluta, resiste todo cambio. Y como ya sabemos, eso es imposible, porque no hay nada que haya permanecido durante tanto tiempo. Todo cambia, el mundo gira. Y entonces también rechazan la vida, porque dicen que la vida es algo particular, algo subjetivo. A ellos les gusta mucho el objetivismo, las cosas que son objetivas, las cosas que son verdades inmortales, verdades perfectas. La vida observa la verdad desde un punto de vista característico. Bien, ¿qué nos diría Ortega respecto a estos dos puntos de vista? Que los dos son incorrectos. ¿Por qué? Por una parte, el relativismo está muy bien porque abraza la vida y abraza el cambio, acepta que las cosas cambian, pero sin embargo se deja por el camino la razón, la verdad. Y nos dice Ortega entonces que una vida sin que exista la verdad es una vida sin sentido, es una vida pobre. Por lo tanto, rechaza el relativismo. Y también Ortega nos dice respecto al racionalismo que sí, que está muy bien que utilicen la razón y que digan que la verdad existe, pero se dejan por el camino la vida y el cambio, porque dice que es algo completamente absurdo que exista una verdad inmortal que no cambie, que resista a todas las épocas, todas las personas, que sea la misma para todo el mundo. Eso dice que es mentira. Y es entonces como él llega a su doctrina de la perspectiva, a su perspectivismo, a su teoría de la perspectiva. Y es que es una solución a caballo entre las dos. Coge cosas de un lado y de otro. Del lado del racionalismo, él dice que la verdad existe. Podríamos observar esta vez la verdad como este paisaje. La verdad existe, pero nosotros, y bebiendo ahora del relativismo, la observamos solo desde un punto de vista. Y nuestro punto de vista es parcial. Nosotros no podemos ver todo el paisaje por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda, contemplar toda la montaña con un golpe de vista. Nosotros vemos el mundo desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Y esos puntos de vista, que los relativistas dirían que no son verdad ninguno, porque claro, como cada uno es diferente, entonces ninguno es verdad. Ortega nos diría que no, que todos son verdad, porque todos están observando parte de la verdad. Son parciales, sí, porque cada uno ve solo una parte del paisaje. Por ejemplo, él se vería esa parte de la montaña, se vería esto, otro se fijaría solo en la flor, y todos son parciales, solo ven una parte, pero aún así todos están observando lo mismo, que es la verdad. Todos ven parte de la verdad. Es por eso que nosotros no podemos reemplazar ni negar ningún punto de vista, porque todos son correctos en cierta parte, porque todos observan parte de la verdad. Bien, y Ortega nos diría, volviendo ahora a beber de el racionalismo, que claro, existe esa verdad absoluta,
Pasa que nosotros solo la vemos desde perspectivas parciales, pero es juntando esas perspectivas. Si yo, por ejemplo, cojo esta perspectiva que ve esta parte de la montaña y esta, y esta, y esta, y empiezo a juntar absolutamente todas las perspectivas, yo ya podría ver la imagen al completo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros como seres humanos no podemos juntar todas las perspectivas y solo un ser tiene acceso a todas las perspectivas y ese ser es Dios. Nuevamente aparece Dios en este autor. Y Dios no posee la verdad absoluta porque tenga una visión, como hemos dicho antes, que lo contemple absolutamente todo con un golpe de vista. Dios, según la tradición cristiana, nos dice que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Así que lo que hace Dios es juntar absolutamente todas las perspectivas y es mediante la suma de las infinitas perspectivas que hay que nosotros llegamos a la verdad. Bien, entonces hemos visto que esa verdad sí existe. Pasa que nosotros solo podemos contemplarla desde nuestro punto de vista particular, nuestro punto de vista único y propio, y que es la suma de las perspectivas que nosotros podemos llegar a una versión más rica, más matizada de la verdad. Sin embargo, nosotros mismos no podemos alcanzar la verdad absoluta. Eso es trabajo de Dios. Dios sí puede porque Él sí puede meterse en las infinitas perspectivas de cada uno. Sin embargo, nosotros podemos llegar a una imagen no totalmente cierta, pero más rica al ir sumando diferentes perspectivas. Bien, ahora, ¿de qué depende el que cada uno de los puntos de vista sea diferente? ¿Por qué este punto de vista está mirando aquí? ¿Por qué esta perspectiva está fijándose en esto y esta en esto? Bien, pues llega la máxima de Ortega. Yo soy yo y mis circunstancias. Cada una de las perspectivas se va a fijar en una cosa dependiendo de sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Las personas que me rodean, la parte del mundo en la que vivo, mi época en la que estoy viviendo, en qué instituto estudio, por ejemplo, mi situación económica, todas esas son circunstancias que me podrían llevar a mirar la verdad desde un punto de vista u otro. Son factores condicionantes que me llevan a mirar la realidad desde un punto de vista u otro. Porque como hemos visto nosotros al principio, nosotros somos parte del mundo. El mundo y yo somos uno. Nosotros no podemos escapar a nuestras circunstancias. No podemos hacer como hacía Descartes, que Descartes lo que hacía era separarnos a nosotros del mundo. Separaba al yo del objeto, al yo de las cosas. El yo y las cosas vivimos en la vida. Estamos los dos en la vida, así que no podemos escapar de nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias nos condicionan, son lo que hacen que miremos la verdad desde un punto de vista diferente u otro. Vale. Os voy a poner ese ejemplo para que lo entendamos también mejor. Un profesor pone un examen, no una clase. Kevin, que lleva estudiando un mes para el examen, le pone el examen en la cara y se lo barre. Saca un 10 en 15 minutos. Súper fácil. Después tenemos a Paco, que Paco se acaba de enterar que hay examen. Así que le ponen el examen en la cara y Paco lo intenta. Paco lo intenta, pero aún así saca un 1, porque se acaba de enterar que tiene el examen. Y después está Antonio, que bueno, Antonio se ha preparado un poquito y escapa, saca un 5. Bien, si le preguntásemos a cada uno de los alumnos cómo ha sido el examen, Kevin nos diría, pues el examen ha sido facilísimo. Después Paco nos diría, el examen ha sido horroroso, ha sido horrible. Y Antonio nos diría, bueno, pues normalito. Y diríamos, ¿cuál es verdad? El relativismo nos diría que ninguna es verdad, porque claro, como cada uno es una cosa diferente, pues entonces la verdad no existe. ¿Qué nos dice Ortega? Que todas son verdad. Todos son diferentes puntos de vista, diferentes aproximaciones, diferentes perspectivas sobre una misma verdad. Bien, una vez hemos visto esto, también tenemos en cuenta cómo funciona la perspectiva. La perspectiva no es ni algo transparente que deja pasar la verdad tal y como es, porque entonces todos conoceríamos la verdad sería lo mismo para todo el mundo y no la es, ni tampoco es algo que deforma la realidad completamente, porque como hemos visto, nosotros vemos la verdad, pasa que solo vemos una parte. Entonces, ¿qué es lo que hace la perspectiva para que sea particular? La perspectiva actúa como un filtro, la perspectiva actúa como un colador, al que le metes toda la verdad, pero solo deja pasar ciertas partes. La verdad está entrando, pasa que se está seleccionando, es un filtro. Ni entra entera ni se deforma.
sino que entran ciertas partes seleccionadas. Bien, pues así funcionaría la perspectiva. Y este es el bloque del perspectivismo. Así que pasamos ahora al del raciovitalismo, que es el de la posición respecto a la razón. Bien, volvemos nuevamente al eterno debate en la historia de la filosofía ahora de los vitalistas contra los racionalistas. Volvemos a tener los mismos filósofos. Bien, los vitalistas son los que dicen que la vida es algo particular, que la vida es lo cambiante, la pasión. Sería como la dualidad que vimos en el vídeo de Nietzsche de lo apolíneo y lo dionisíaco. Es subjetividad, es pasión, es deseo. Y por otro lado, los racionalistas tienen la razón, que la razón es una cosa objetiva, es una cosa perfecta, una cosa eterna. Descartes, desde la modernidad, que fue su época, introdujo el concepto de que la razón era como un ordenador. Un ordenador al que tú le metes un problema y te da una solución. Esa es la razón, como si fuera matemática. Como vimos, Descartes era matemático. Entonces, él dijo que la razón era como algo matemático, un ordenador, una calculadora. ¿Cuál es el problema? Que ese tipo de razón está muy bien para avanzar en el conocimiento, en la ciencia, pero se deja por el camino la vida. ¿De qué sirve la razón si no la podemos aplicar a nuestra vida? Nosotros tenemos que tener una razón que pueda servir para los problemas de nuestra vida. Los problemas científicos, esos van aparte, pero nuestra vida es más de la ciencia, es más allá de la ciencia. No podemos dedicar la razón únicamente a la ciencia. Y es así como Ortega llega a su razón vital, al raciovitalismo, que es una solución entre esa separación entre vida y razón. La vida como algo subjetivo, la razón como algo objetivo. La vida como imperfecta, la razón como perfecta. Bien, pues lo que tiene que hacer la vida y la razón es ponerse de acuerdo. Y eso se llega mediante la razón vital de Ortega, que es una solución entre las dos. ¿Qué nos dice la razón vital? La razón vital atiende a las circunstancias de cada sujeto. No es algo único y objetivo como era la razón de los racionalistas. Mezcla las dos y dice que la razón sí tiene en cuenta la vida del sujeto. Cada sujeto tiene una razón diferente, una razón vital diferente. ¿Por qué? Porque cada sujeto vive en una parte del mundo diferente, en una época diferente, rodeado por gente diferente, en una situación económica diferente. Todas esas cosas van a condicionar cómo el sujeto razona. Después, la razón vital también abraza el cambio. Por lo que hemos visto, la razón vital abraza cada una de las circunstancias del sujeto. Así que no es como la razón que decía Descartes, que era como un ordenador, que era universal, que todo el mundo tenía la misma razón, sino que abraza el cambio. Cada razón va a funcionar, como hemos dicho, diferente por cada época, por cada parte del mundo, por cada situación. Bien. Después tenemos que los racionalistas siempre han dicho que la vida tenía que estar al servicio de la razón, que la razón tiene que ser el objetivo principal en la vida. Nosotros estamos aquí únicamente para pensar, para razonar. Como vimos, Descartes nos decía que nosotros éramos cosas pensantes, res cogitans. Pues no, lo que hay que hacer, nos diría Ortega, es someter la razón a la vida. Pero vamos a llegar a una solución entre las dos, porque la vida tiene que guiarse de la razón. La razón tiene que estar ahí para guiarnos. No es ni rechazarlo completamente, como diría el vitalismo, ni dedicar toda nuestra vida a ella, como nos diría el racionalismo. Tenemos que encontrar la solución entre las dos, que es que la razón nos guíe, como si fuera el perro guía de una persona ciega, invidente. Así que nuestra vida tiene que estar guiada por la razón. Aún así, nosotros somos el amo, nuestra vida es el amo. La razón está sometida a la vida, no es al revés. Pero aún así, la razón es algo muy importante, porque sin ella nosotros estamos ciegos. Sin ella, nosotros estaríamos cayendo en el vitalismo. El vitalismo es ciego, porque dice que lo único que importa es la vida, y una vida sin la razón, una vida sin la verdad, no tiene sentido. Bien, pues ese sería el tercer punto, el de la razón vital. Y por último, tenemos el punto de qué es la vida, la analítica existencial. Bien, pues Ortega nos diría que la vida básicamente es un quehacer. La vida es hacer cosas. La vida es ponerte tareas y cumplirlas. Tan sencillo como eso. Y la tarea más importante de nuestras tareas, nuestro proyecto de vida, tiene que basarse en nuestra vocación.
La vocación es algo que ya tenemos nosotros en nuestras venas. Nosotros ya nacimos con nuestra vocación. Es algo que tenemos escrito en nuestro cuerpo por biológica. Es esa llamada que sentimos dentro de nosotros. Tenemos que entregarnos a nuestra vocación. Porque si no lo hacemos o si lo hacemos, vamos a llegar a dos diferentes casos. El primero es el del hombre auténtico. Es el hombre que sigue lo que tiene dentro y que eso le guía a hacer lo que va a hacer él en la vida. El que no lo hace es un hombre inauténtico, es el hombre masa, que dice. Simplemente no escucha lo que tiene dentro, sino que hace lo que la gente hace lo que la gente dice que hay que hacer. Si nos fijamos, este hombre auténtico que sigue lo que él tiene dentro, ignorando lo que digan los demás, no siguiendo ningún camino establecido, sino él construyendo su propio camino, ya lo hemos visto, lo vimos en el vídeo de Nietzsche, porque es que Ortega nació en el siglo XX y vivió el siglo XX, y pudo leer la filosofía de Nietzsche, que estaría en el siglo XIX. Y es por eso por lo que él bebe de Nietzsche en ese apartado de la vocación y del proyecto vital, de la analítica existencial, para hacer a su hombre auténtico, al hombre que sigue la vocación que tiene dentro. Es un hombre muy parecido al superhombre. No digáis que es el superhombre, pero es simplemente para que lo entendáis. Es el hombre que coge su pala y hace su propio camino, lo mismo que vimos con Nietzsche. En cambio, tendríamos al hombre inauténtico, que es un hombre infeliz. ¿Por qué? Porque no sigue su vocación. El seguir nuestra vocación es lo que nos va a dar la felicidad en la vida, es lo que nos va a llenar. Nosotros nos vamos a sentir vacíos si no seguimos nuestra vocación, si no sentimos lo que tenemos dentro, si no seguimos la vocación que tenemos dentro. Y esa sería la filosofía de Ortega. Y pues nada, desearos mucha suerte en la PAU y mucha suerte estudiando.